que eso, que eso ayuda mucho, o sea, ayuda mucho saber que hay referentes, o sea, que no eres alguien que se te está ocurriendo una idea fuera de lo normal, sino que hay quienes han sembrado como un camino allí, ¿no? Entonces creo que por eso yo lo he analizado porque aquí en México es distinto, entonces yo no me decía, porque yo no me sentí nunca con miedo de decir, ay, voy a escribir televisión. Yo digo, no, porque había muchísimas, y de hecho todavía todas, está bueno, Indira Páez, como una generación que vino después incluso de esa, están trabajando afuera, entonces creo que yo no tuve mucho ese rollo al principio. Sí, yo creo que probablemente hay como también roles que pareciera que están ocupados en, por mujeres, en su mayoría, como hay cargos, de pronto los cargos técnicos que en principio pues están ocupados por hombres, pero eso no quiere decir que no vayas a ver o sea, nunca Eso vayas sí a ver una puede mujer ser, ocupando un cargo técnico. eso sí puede ser particular, porque directoras mujeres en televisión, por lo menos no. O sea, los directores siempre eran hombres. Sí, bueno, hasta ahora. Directores o cargos como gerenciales, productores, escritoras sí, pero fíjate que en ese tipo de cargos no recuerdo una directora de televisión, por ejemplo. Sí, al final yo creo que es cuestión de atreverse. Mira, ya son las Sí, 2 de la Chicas, tarde. eso dale. les iba Yo a creo que decir. vamos Exacto. a arrancar Ok, eso, vamos a arrancar Karin, formalmente. Karin y Astrid, si quieren, no sé si quieren que las personas ya vayan haciendo sus preguntas a medida que van ustedes con la dinámica. Recuerden que se hace Sí, en la sección de preguntas y respuestas y no en el chat. ¿Vale? ok. Ok, adelante. Vale, Jenny, muchísimas Perfecto. gracias. Entonces, bueno, con esto ya le damos comienzo oficial a este webinar, aunque a Karim no le gusta el término, yo creo que también es un Rarísimo. término como un poco, sí, es muy raro, pero bueno, digamos, vamos a llamarle aula abierta, que bueno, en este caso va a estar llevada de tu mano y nos vas a hablar del rol del guionista. Tal y como lo dijo la profesora Genevieve, bueno, pueden ir haciendo sus preguntas en la casillita de preguntas y respuestas. Y yo quisiera, te voy a dar como un punto de partida, como para que tú comiences a hablar. Yo haré alguna intervención y te voy dando las preguntas que vaya haciendo la gente, así que bueno, anímense a preguntar. Por supuesto, primero la formalidad, ya se los mencioné al comienzo cuando tú todavía no te habías conectado. Karim, guionista de cine, televisión y teatro. Justamente la Escuela de Comunicación, cuando hizo la publicación del flyer de este encuentro, resaltaba entre tus trabajos que fuiste guionista de la película El Amparo y además fuiste una de las manos que escribió la segunda temporada de la serie Luis Miguel, transmitida por Netflix. Entonces, para empezar, a mí este tema que tú y yo lo hablamos en alguna oportunidad en un live en mi Instagram me parece súper pertinente porque nunca va a estar de más hablarlo y es importante que los chamos entiendan cómo el guión, nuevamente, es una herramienta a partir de la cual otros van a trabajar. Que al final, además, citando algo que dijiste, el cine es un cuadro a varias manos, y el guionista es el primer artesano, pero luego entrega esto a un equipo y esto muta, cambia, evoluciona, y digamos, no pierde del guionista, pero sí cambia. Y lo tenemos que entender como un acto de desprendimiento y como un trabajo colaborativo, como un trabajo en equipo. Si podemos empezar por ahí, sería increíble, Karim. Sí, en algún momento, en uno de estos encuentros que hemos hablado, que precisamente la distancia, el distanciamiento social nos ha acercado. En uno de estos encuentros con Marcel, él me preguntó que cómo definiría yo el rol del guionista. Yo le decía que era como un cartógrafo, alguien que hace un mapa para que otros viajen. Y a veces te toca quedarte en casa, porque a veces ni siquiera viajas con la gente que realiza ese viaje, ¿no? Y ese viaje puede ser modificado precisamente por la experiencia, por lo que está sucediendo. Entonces, creo que a veces uno cuando comienza a estudiar guión, y sobre todo, por ejemplo, en mi caso, que vengo del teatro, donde el teatro, el texto es la base de todo, porque precisamente es lo que sobrevive de la representación teatral, lo que sobrevive es el texto. Entonces, por lo tanto, uno se acuerda de los dramaturgos,
o los dramaturgos son los que trascienden porque es muy difícil aprender los montajes, ¿no? Entonces, cuando uno viene de este tipo de formación y enfrentarse a la escritura de guión es complejo, porque uno tiene que entender el guión como un texto literario, sí, pero que también es una herramienta de trabajo también, que también es una herramienta de venta, que tiene muchas funciones y por lo tanto tiene una manera de ser escrita que es muy exigente, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo decidí estudiar guión, yo ya escribía para televisión, yo escribía en RCTV y yo decidí estudiar guión porque me di cuenta en un intento de, yo voy a escribir un guión de una película, que no es tan sencillo, que incluso cuando vienes de escrituras hermanas, como lo es la televisión y el teatro, te das cuenta que son hermanos, pero hermanos como medio Caín y Abel, ¿no? Y es una trampa pensar que son escrituras parecidas. Entonces, en el momento en que yo me doy cuenta de la dificultad que tiene la escritura del guión es cuando decidí estudiar guión en Buenos Aires. Para ese momento no existía como la mención guión en ninguna carrera ni en ninguna escuela en Venezuela. Estoy hablando del 2009. Entonces yo estudio guión en Buenos Aires y ahí es cuando uno va comprendiendo que el guión pasa por distintas etapas y que eso que tú estás generando sí tiene que ser entretenido, sí tiene que transmitir una emoción, sí tiene que ser una historia, pero también está transmitiendo información a todos los departamentos que se ocupan de producir una película. Cada vez que tú escribes una línea, estás informándole a producción que tiene que conseguir, porque en el momento que yo digo, en un carro último modelo, ya le estoy dando una herramienta a producción, tiene que atraviesa una calle ruidosa, le estoy dando una herramienta a sonido. El conductor tiene unos lentes oscuros desvencijados, le estoy dando una herramienta a vestuario. Entonces, cada vez que yo estoy dando una información dentro del guión, estoy dándole información a alguien del equipo, al actor, al director. Entonces, no es una escritura donde yo a lo mejor me pueda explayar en adjetivos o en belleza, porque puedo incluso confundir a quienes lo están leyendo, ¿no? Entonces, ahí se distancia un poquito de la literatura, se separa de la literatura porque no puedo hacer literatura dentro del guión, porque si, por ejemplo, yo digo, y entonces baja sus anteojos y mira la ciudad con la tristeza de todos estos años. ¿Cómo traduce un actor la tristeza de todos estos años? No, es intraducible, digamos, puntualmente es intraducible. Entonces, le estoy dando una herramienta, le estoy dando una información al director y al actor que no les sirve de mucho. Entonces, todo lo contrario, los puede confundir porque pueden estar 3 horas discutiendo y cómo puedo transmitir en una mirada la tristeza de todos estos años, ¿no? Entonces, saber eso, pero también saber, ojo, y entonces aquí viene como el truco, que como es una herramienta de venta, tiene que ser entretenido. Es decir, no puede ser algo que yo lea y sea solamente técnico. Por eso los guiones, a veces cuando uno comete el error de dar acotaciones técnicas en los guiones, poner, no sé, zoom in, zoom out, los vuelves algo infumable, o sea, o sea que la gente no lo puede leer, porque le estás dando una información técnica a lo mejor a alguien que ni siquiera la puede traducir, porque si estás buscando un inversor o alguien que te dé dinero, lo que quieras es emocionarse con la historia. Entonces, allí entonces te juega el cómo hago con una escritura bien puntual, bien específica, ir generando una emoción, o sea, como si estuviera viendo la película, que es lo que a veces uno también tiene que comprender, que cuando las personas están leyendo el guión tienen que inmediatamente imaginarse la película y seguir esa emoción y sentir la misma emoción que va a sentir el espectador. Cuando terminas el guión, el lector tiene que sentir la misma emoción que va a sentir el espectador cuando la pantalla se vaya negro y diga fin. Entonces, eso es también una escritura guiada. Entonces,
hay un estado intermedio entre una escritura que tiene que ser precisa, pero que también tiene que ser emocionante. ¿Para qué? Para que cuando apliques a una, no sé, a cualquier fondo internacional, les guste y se emocionen y te aprueben, o incluso hasta para enamorar a un actor, porque si tú le dices a un actor, mira, yo quiero que tú representes este personaje, tú eres el personaje que yo necesito para mi película, lo primero que te va a decir, bueno, dame el guión, ¿no? Claro. Entonces, el guión también tiene que servir para crear nexos, para crear cómplices, para que la gente diga, ah, yo sí quiero entrarle a esta película. Yo leí ese guión. Tú nunca dices, cuando uno escucha las entrevistas en Hollywood, de estas entrevistas que les hacen a los actores, siempre dicen, me mandó el guión y yo tal. Yo le iba a decir que no, pero entonces leí el guión y... ¿no? Así te llama Martin Scorsese. Cuando dicen que cuando Guns of New York, Daniel Day-Lewis está, no sé, perdido en su ser, en un pueblo allá en Italia, y le dice, mira, te está llamando Martin Scorsese. Y dijo, ah, ok, ¿que quiere que actúes en su película? Ajá. ¿Y el guión? O sea, no, ni siquiera porque lo llamó Martin Scorsese. Entonces, es importante, el guión es muy importante. Y quizás después, y ya eso es otro tema de discusión, quizás después es interesante cómo la industria le da el poder que tiene al inicio, pero al final no. Es decir, muy pocas personas saben quiénes son los guionistas, o sea, o se interesan en los guionistas, hay todo, pero ya eso es como otro tema de conversación. Pero en principio es eso. Es una herramienta que además está allí para ser modificada porque es un hecho vivo, el arte está vivo. O sea, de repente tú tienes una idea de cómo es una locación y el director llega a la locación y la locación no sirve para la dinámica que está planteada en la escena y tiene que cambiar la escena. Así de sencillo, ¿no? O de repente descubre algo allí, o el actor descubre algo y potencian la escena y la llevan a otro lugar, y eso no quiere decir que le están faltando el respeto al guión, sino que todo lo contrario, creo que lo están honrando. Un guión que se traduce tal cual como fue escrito, pues probablemente es una película mala, me parece. porque significa que no invitó a los demás a producir algo, que no le dio espacio a los demás para que crearan, ¿no? El trabajo del guionista llega a un punto, ¿no? Y a partir de allí, pues, hay el resto de la tripulación construye a partir de ahí, construye sin transgredir el espíritu, pero construye, por lo tanto cambia. Y a propósito de lo que decías también de que debemos escribir como de manera muy, muy, muy literal, no literaria, muy clara, muy, muy precisa, al mismo tiempo nos convertimos, bueno, yo no soy guionista, te conviertes como guionista en la primera espectadora de tu película. Claro. Porque eres capaz de visualizarla. Por supuesto hay casos distintos, ¿no? Para los que nos están escuchando. Por ejemplo, en el caso de Karim, hasta ahora no has dirigido cine, y bueno, en las películas en las que particularmente cine ha estado involucrada, pues ella es guionista y hay otra persona que dirige, ¿no? Y en este caso el director, pues es el director de la orquesta, el que articula todos los instrumentos, a qué volumen, a qué intensidad, en qué ritmo, ¿no? El trabajo tuyo, Karim, llega a determinado punto y a partir de ahí el director agarra, aterriza, cambia en virtud de lo verosímil, en virtud del universo que está construyendo en esa diégesis. Es que incluso así el director dirija su propio guión y lo haya escrito, cambia. Yo no conozco el primer director guionista que haya dicho, nada, yo hice mi guión tal cual, ninguno. O sea, tú hablas incluso como de los conocidos venezolanos, tú hablas con Gustavo Rondón y te dice, el guión de La Familia era una cosa y la película otra, en el sentido de cosas que cambiaron en el rodaje, cosas que fui descubriendo en el rodaje, y le pasa a todos los directores con sus guiones. Así lo hayas creado tú, en el momento en que entra en contacto con otras personas que te dan su punto de vista, el director de fotografía, el sonido, la gente de vestuario, inmediatamente empieza a entrar en una dinámica donde se va transformando, se va haciendo otra cosa que es el resultado final, que es la película.
Y en ese sentido, el guionista, el mejor guionista, y quizás eso es el sino y como lo trágico del guionista puro, pues en mi caso, que no soy directora, es que el mejor guionista es el que desaparece. El que, cuando tú no ves el guión en una película es cuando fuiste mejor guionista. Porque cuando tú ves una película y tú dices, uy, aquí se nota la mano de la escena está guionada completamente. Si tú no sientes que eso realmente lo están diciendo los personajes, si tú no sientes que eso está sucediendo realmente y que se nota que hay algo atrás artificioso, ahí como guionista fallaste. El guionista, el mejor diálogo es el que la gente cree que se le ocurrió al actor. Como pasa a veces pasaba mucho en televisión. Yo recuerdo que en algún momento yo escribía un personaje, de esos personajes característicos que hay muchos en las telenovelas. Yo escribía una telenovela que se llama Estrambótica Anastasia, y había una pareja que la hacían Crisol Caroval e Iván Tamayo. El personaje de Iván se llamaba Mako y tenía como muchos gags, como muchos dichos raros, Y yo recuerdo que hasta habían actores que quizás no leían las escenas de él, sino que leían simplemente sus escenas, le preguntaban, ¿y cómo se te ocurren esas cosas? Y eso significa que el guionista hizo su trabajo porque la gente está pensando que es algo espontáneo y que es natural, y no que es algo que está pensado. Entonces, es muy duro, pero por ejemplo, hay gente que ve el amparo, y es verdad, en el amparo hay un componente muy importante del aporte tanto del actor como del actor natural. Pero hay escenas que todo el mundo dice, wow, esa escena, ¿cómo llegaron a que ellos dijeran eso? Y eran escenas que estaban transcritas tal cual del guión. Entonces, creo que ahí uno triunfa como guionista, porque la gente dice, yo creo que ese personaje es capaz de decir eso, yo siento que ese personaje es capaz de actuar así, para mí es natural, por lo tanto no siento que haya sido creado desde el artificio. Entonces, es duro, pero te sientes como, qué bien, o sea, logré lo que tenía que hacer, o sea, hice mi trabajo, ¿no? La importancia de la construcción de personajes y además, como lo decíamos al comienzo, es una suma de fuerzas, ¿no? Porque, bueno, de pronto tienes un guión magistral, pero tienes un casting que no es tan magistral, por decirlo de alguna manera, pues también puede que no, por muy bien que esté construido el personaje y que ese diálogo de pronto sea verosímil, o sea creíble, de pronto no nos terminamos de comer mucho el cuento porque desde el acting hay Exacto, es que ahí, por ejemplo, hay un trabajo, por lo menos cuando nosotros hicimos El Amparo, que era un guión donde los personajes eran pescadores, además de Apure, frontera con Colombia, que además que tenían todas unas características particulares, porque además no son pescadores del llano cualquiera, sino pescadores de una zona donde se mezcla el acento colombiano con el venezolano, con el gocho, con gente que viene de otros lados. La decisión del director en ese caso para que esos textos tuvieran verdad fue trabajar con ellos meses antes en la zona, o sea, llevar a los actores a escuchar, a convivir, a entender, a que su forma de pensamiento se permeara con cómo viven y cómo piensan y cómo verbalizan las ideas en esa zona. Entonces, es un trabajo, porque a lo mejor si tú piensas que nada más con la guía del guión era suficiente para que ellos representaran a esos pescadores, probablemente hubiera salido mal. ¿Por qué? Porque por más que el actor lo intente, tiene que generar una cercanía con un conocimiento del lugar y de la manera. Entonces a lo mejor hubieran sido caricaturas de llaneros, que no lo son porque en la película, porque hubo un trabajo para que eso no fuera así. Entonces también eso es importante. Cómo el director entiende dónde tiene que invertir tiempo y dinero, porque en caso de una producción es llevarte un mes antes a todo un equipo a convivir en un lugar, entonces eso implica gastos de producción. A lo mejor dejaste de tener un dolly o no sé, la cámara tal, por decir, yo lo que necesito es que haya verdad, y para que haya verdad yo me los necesito llevar un mes antes al pueblo. Entonces son decisiones de producción,
y son decisiones de un director que tiene que aprender a leer también qué te está exigiendo la historia, ¿no? Claro, claro, súper importante. Además que, bueno, aquí sí entender que todos los procesos también son distintos, ¿no? Que de pronto el proceso del amparo fue así, pero eso no quiere decir que si usted hace una película y no se lleva a la gente a vivir en la localidad donde se va a hacer la película, está mal. O sea, todos los procesos demandan, todos los proyectos demandan procesos distintos. Y bueno, queda del olfato del director lo que tú dijiste, sopesar, qué es más importante, qué demanda este proceso. En el caso del amparo, que, bueno, por cierto, Karim visitó uno de mis salones de producción cinematográfica cuando veíamos clases cara a cara, frente a frente, ya volveremos. Fuiste con Dio y hablaron del amparo, y recuerdo que además una de las cosas que comentaban era que entiendo que no estaban como muy claros de cuál era el personaje que iban a interpretar, porque entiendo que varias de las personas de la tragedia del Amparo estaban vivas, estaban en el pueblo, y no querían como que se viciaran con la realidad. Pues si bien hay mucho de verdad, creo que puede ser interesante hablar de eso como siguiente punto, de qué entendemos por verdad, una vez que me respondas lo de los actores, lo de los personajes del Amparo. Bueno, en ese caso también es una decisión, es decir, todos sabemos que, digamos, que el trabajo del actor es una elaboración, ¿no? Y lo que no quería Robert era que esa elaboración afectara la verdad de los personajes, es decir, cuando ya tú sabes lo que va a suceder, inconscientemente eso está allí. Entonces tú sabes que a este personaje le va a pasar esto. Entonces es como si el actor preparara ya de una vez dentro en sí mismo la reacción a algo que va a venir 5 o 6 escenas después. Entonces lo que quería Robert era trabajar esa incertidumbre, porque una de las cosas que le pasó a los verdaderos sobrevivientes es que no sabían nada de lo que estaba pasando. Ellos estaban encerrados en la jefatura y no tenían ni idea de lo que se había armado afuera. Entonces, Robert quiso trabajar esa incertidumbre y lo que hizo fue no darle el guión completo a los actores, sino que hablaban de las escenas el día anterior y se las daba justo casi antes de comenzar para que las leyeran, para que tampoco hubiera esta cosa de la escena memorizada. Y les daba la posibilidad de improvisar dentro de ese aspecto. Dice, esta escena va a esto, va a pasar esto, va a pasar esto, vamos a leerla, leemos, ¿ok? Y de ahí iban al proceso de ensayo y de grabación. Entonces, ¿qué pasa? Hay una ingenuidad y una frescura en la manera en cómo está enfrentado hay errores, que uno, porque conoce el guión, sabe que hay un error, no sé, de conjugación en una frase, hay un error de un adjetivo, pero como están tan vivos, precisamente cuando uno habla realmente, uno no habla con corrección, entonces uno se equivoca, uno trastabillea, uno usa muletillas. Entonces, el hecho de que ellos no tuvieran tan fijo el texto, o sea, tan memorizado, hacía que pasara eso, que se repitieran, que trataran de volver a la idea y entonces generaban otra idea. Entonces, eso le dio como en específico esa verdad escénica, ¿no? Esa verdad en la pantalla, además. E independientemente de que hay cosas que uno escucha y dice, eso no tiene, lo que acaba de decir no tiene ningún sentido. pero, Claro, pero pero al final terminaba siendo verosímil, o sea, absolutamente. Y yo creo que eso es lo único que no puede sacrificar una historia, que es la verdad. O sea, y cuando digo la verdad, y ahí podemos entrar en el tema, no es la verdad absoluta, sino que cada hecho artístico debe tener su propia verdad. ¿Qué es lo que hace, evidentemente, que tú entres y veas las guerras de las galaxias y no digas, pero es que no pudieran respirar afuera porque el oxígeno y entonces, porque tú no necesitas explicaciones científicas de por qué estos personajes sí pueden vivir en otra galaxia, sino que ya te crearon un universo,
desde que empiezas, lo primero que te hacen, o sea, te dan una, bueno, en la primera Star Wars del 77 te dicen, esto pasa así, y entonces el imperio tal, y entonces ya tú entras, o entraste o no entraste, a lo mejor si eres de las personas que no les gusta la ciencia ficción, pues nunca se lo creen, pero en el momento en que te crean unos códigos, te dicen, estos son los códigos de esta película, estos son los códigos de esta historia, y tú entras ahí, paz, y la película tiene verdad en relación a lo que ahí sucede. No necesariamente tiene que ser verdad en relación a la realidad, que la realidad es La vida otra real, cosa. no se parece a la vida real, exacto. Se parece al mundo que está construyendo, por eso es una diégesis. Tú creas un universo que tiene sus propias convenciones y que, bueno, se tiene que corresponder. Sabes que yo hacía un live en mi cuenta con Leonardo Padrón y le preguntaba que, bueno, en todo este tema de que los personajes, por ejemplo, sean consistentes, ¿no? Que allí también vemos la verosimilitud, que nos pasa cuando estamos viendo una serie y de repente un personaje hace una cosa y tú te quedas como que, ¿pero qué es esto? Esto no tiene nada que ver con el personaje que a mí me habían vendido hasta ahora, ¿no? Allí un bache, un error de verosimilitud. Y le preguntaba yo a Leonardo que era más complicado, porque tú tienes en una película, pues tú tienes 90 minutos, 120 minutos para construir construyes tu personaje, bueno, con sus matices, con sus subidas y bajadas. Pero en una serie, bueno, ahorita que estaba con mis estudiantes en una masterclass con Rafael Ponce del Living, que sabes que produjeron parte de la tercera temporada de La Casa de Papel. Bueno, imagínate tú, aquí tienes cuatro temporadas, ¿no? No sé, 12 capítulos, bueno, unas tienen 9, otras 10, por allí, cada una. Entonces, ¿cómo tienes que mantener, o sea, en principio tú pudieras pensar, bueno, tengo tiempo, o tengo colchón, o tengo flexibilidad para ir decodificando ese personaje poquito a poco, pero al mismo tiempo es medio soga en el cuello, ¿no? Porque... Sí, ahí hay algo muy interesante con las series, que es cuando juega el cochino dinero, el cochino dinero en el medio. ¿Qué pasa? Si tú tienes una serie muy planificada y sabes de dónde comienza tu personaje y dónde termina, probablemente, bueno, son esas series que son las que duran lo que duran. Y así la gente diga, ay, pero ¿por qué no una segunda temporada? Porque a lo mejor el guionista sabe, o una tercera, porque a lo mejor el guionista sabe, o los creadores saben, que si hacen una tercera, la van a echar a perder. Yo creo que hay gente que tiene esa conciencia y por eso prefieren que te quedes con el sabor de boca de quiero más, a la desilusión de por qué le hicieron esto a mi serie y a mis personajes. ¿Por qué? Porque precisamente es eso. Los personajes también en las series tienen un viaje y cuando ese viaje termina, puede que ese viaje termine antes que la serie, que es el caso, por favor, no me vayan a matar, pero es el caso de Breaking Bad. Hay un personaje que el viaje termina en la tercera temporada y tú dices, ¿por qué ese personaje sigue allí? Entonces, para los que no lo han visto, no digo quién, pero si la ven, créanme que van a tener la intuición de eso. ¿Por qué? Porque el personaje tuvo éxito, porque la gente le tuvo afecto al actor, porque no sé qué, y entonces decir, bueno, vamos a dejarlo y vamos a ver cómo lo llevamos y lo transitamos dentro de lo que queda, pero entonces empiezas a traicionar al personaje y traicionar el espíritu de la serie. Entonces, bueno, caso, por supuesto, innombrable, pero terrible, fueron las 2 últimas temporadas de Juego de Tronos. Pero ahí ya sí fue como un desastre total. No sé qué pasó allí. Totalmente de acuerdo. Con esa gente, no sé qué les pasó. Pero, ¿qué pasa? Que a veces tiene que ver con, en este caso creo que fue al revés. En este caso creo que ellos construyeron una historia que necesitaba un tiempo para ser terminada. O sea que después que tú tienes, no sé, 6 temporadas donde una gente le ha dado un valor al encuentro final por el bendito trono, no lo puedes terminar y matar en 3 episodios. Y creo que eso les pasó. O sea, yo no sé si fue unas exigencias de producción, dijeron, mira, ya, o no me preguntes qué interno hubo allí, pero lo que siento es que la última temporada necesitaba tiempo de desarrollo y no hubo tiempo. Y lo hicieron todo como muy compacto, como con mucho golpe de efecto. Entonces, había personajes para los que tú esperabas un mejor final, como por ejemplo Cersei. O sea, como personajes que tú los esperabas ver en otras circunstancias, luego de que han llegado hasta ese estado, hasta ese último lugar, y lo resuelves de una manera
efectista, y tú dices, ya va, pero ¿qué pasó aquí? Entonces creo que ahí tiene que ver un poco cómo la industria también manipula lo creativo. La Casa de Papel también es un ejemplo, porque tienen un universo donde tienen unos personajes construidos que funcionan mucho en una primera y segunda temporada porque están ahí contenidos, pero cuando los vuelves a traer, los conflictos que tenían ya te empiezan a patinar, porque te dice, bueno, si no has superado esto, por favor. Entonces te empiezan a patinar y entonces lo resuelves siempre desde la forma, que además le funciona muy bien, desde la acción. O sea, entonces se termina transformando de una serie que tenía personajes a una serie de plot, de acción, donde lo que estás constantemente es una bomba que explota, alguien que entra. O sea que, ¿por qué? Porque ya los personajes cumplieron un ciclo en su desarrollo emocional. Entonces, y quizás no te esperabas que te iban a decir, mira, te voy a comprar 4 temporadas más y dices, bueno, ¿ahora qué hago? Que es distinto y la gente puede decir, bueno, ¿y cómo funcionan estas series como Grey's Anatomy, que tiene 17 temporadas, o CSI, porque ahí los personajes no cambian? Si nos damos cuenta, en las series de procedimiento, lo que se llama una serie de procedimiento, los personajes suelen no transformarse. Entonces, tú sabes que Grace o que Grissom, que era por ejemplo, el detective estrella de CSI, o tú sabes que Doctor House tiene una personalidad. Esa personalidad no va a cambiar nunca. O sea, tiene una manera de enfrentar las cosas. Tú lo que quieres ver es cómo Doctor House en este episodio enfrenta la enfermedad africana de no sé qué tal, que acaba de aparecer. Tú lo que quieres ver es cómo Grissom, con esa personalidad, enfrenta el asesinato, no sé, que sucedió en Las Vegas a tal hora, tal hora. Entonces, las series de procedimiento tienen esa ventaja, que tú lo que quieres es ver cómo se resuelve, por eso se llama de procedimiento, procedural, porque tú lo que quieres ver es cómo en Grey's Anatomy ese día resuelven la operación y si el otro llega. Y fíjense que las historias que tienen que ver con personajes se van acabando y los personajes van saliendo. ¿Por qué? Porque ya no dan para más. Entonces, cuando tienes estas tramas secundarias que están fundamentadas en las emociones, en cómo los personajes viven sus relaciones y tal, que es el caso de Grey's Anatomy, los van sacando. O sea, y van entrando otros. Y el que te lleva como la línea principal, que es Grey, ella siempre es igual. O sea, siempre es el mismo personaje. Porque si no, ahí sí corres el riesgo de que el personaje se comience a traicionar, pero ese es un tipo de serie y funciona así, y si uno las analiza te das dando cuenta. Todas de Mentalist, no sé qué, todas estas series que son de procedimiento, los personajes ya tienen una manera de ser para que no te pase lo que le puede haber pasado a Breaking Bad o lo que le puede haber pasado a Game of Thrones. Que entonces alargas o acortas y entonces los personajes empiezan a reaccionar de manera inverosímil en cuanto a su construcción, ¿no? Sí, yo creo que si bien la televisión es más negocio, ¿no? Hay como más intereses comerciales involucrados, también tenemos que ver el contexto, ¿no? Sí. Tú en el caso del cine como más autoral o más independiente, pues bueno, pero ya unas series de este tipo claro. son una industria. Pero allí yo creo que hay dos factores que juegan, ¿no? Yo humildemente pienso no solamente pensar en el producto, sino no olvidarse de la obra, pensar en la obra, ¿no? Es como ese constante balance entre las dos cosas. Y por otro lado, saber administrar el combustible. O sea, tú sabes que tienes combustible para, qué sé yo, 2 temporadas, bueno, tú tienes que distribuir esos recursos de manera que no te quedes. Claro, pero ahí lo loco es que tengas combustible para 2 temporadas y te digan, dame una tercera. Y tú no tengas la o sea, bueno, porque además también te lanzan un cheque, me imagino, porque en Latinoamérica no sucede, no sucede tanto. Hay muy pocas series que tienen como esa factura, pero te lanzan un cheque de no sé cuántos millones de dólares y te dicen, haz una tercera y te dicen, bueno, lo voy a intentar. Ya se acabó la segunda. Ya se acabó la segunda, pero yo creo que le puedo sacar punta a esto, porque también es así, o sea, también siento que a lo mejor hay gente que tiene muy claro o el proyecto o lo presenta desde ya así.
no sé, me imagino que, no sé, Great Amazing, no sé, cuando presentaron Chernobyl dijeron, es esto, son 6 episodios, ya, no va a pasar más de 6 episodios, ok. Bueno, que HBO es muy de hacer miniseries, entonces, por ahí sí fue así como, mira, esta es la decisión. Pero, Claro. pero hay otros que no, por lo menos eso, una cosa tan como tan mainstream, así tan popular como lo fue Game of Thrones, como haces como para pararla en el momento en que tú dices, mira, ya, vamos a ir cortando porque viene hacia el final y ahí todo el mundo está ganando dinero, pero a tirar para el techo. Entonces es como difícil tomar esas decisiones en medio de esas circunstancias y hay gente que lo ha hecho y es admirable. O sea, y series, por ejemplo, como Friends, bueno, ya terminamos porque esto no hay nada que hacer, no hay nada. Y les decían, no, pero a lo mejor pueden hacer cuando los hijos son grandes, porque ellos mismos dicen, o sea, que existían como, y podemos hacer una, y dijeron, no, ya se acabó, o sea, se acabó, se acabó, se acabó. Claro, claro. Sí, lo que tú dices, hay películas y series que merecen un final digno, pues, y ya más de ahí, Exacto, es mejor retirarse en la gloria. Yo siempre he total. pensado, yo digo, es mejor retirarse en la gloria, o sea, que la gente diga, ¿por qué no hubo más temporadas de Los Sopranos? ¿Por qué no hubo más temporadas de Mad Men? Ah, que digas, qué asco la última temporada de Juego de Tronos, que como el, Sí, sí, ¿no? sí, totalmente. Entonces, bueno, mira, si tuviéramos que puntualizar hasta ahora, escribir de la manera más clara y literal posible, evitando el uso como muy retórico, como muy metafórico, como muy poético, entendiendo entonces que el guionista es el primer espectador de su película. Entender además en la escritura de guión como un ejercicio de desprendimiento, en donde eres el primer artista de una obra que va a mutar, que va a cambiar y que es una herramienta de trabajo para el resto de un equipo, ¿no? En primer lugar para un director. Por otro lado, ¿qué más pudiéramos puntualizar? Hablamos de la verdad de los personajes, entender, bueno, decías, lo no negociable de la historia es la verosimilitud, es la verdad, que es, bueno, esa diégesis que construye, ese universo que construye, el cine no se parece a la vida real, la referencia es este universo, y este universo debe ser creíble desde todo punto de vista, ¿no? Desde los personajes, desde los diálogos, desde la narrativa, absolutamente todo. Yo quisiera ahora que pudiéramos hablar un poquito, ya que estamos hablando de series, bueno, ¿cómo fue todo lo que nos puedas contar? Porque entiendo que no nos puedes contar muchas cosas sobre la serie Luis Miguel. Karim escribió para la segunda temporada y digamos, no sé si, no estoy muy segura si fue tu primer proyecto como en seriado internacional, donde además confluyen otros roles, hay otra estructura de trabajo, donde tienes un showrunner atrás, por ejemplo, y que funciona diferente a como pudiste hacer de repente N Amiga, ¿no? Que también era, digamos, creo que era una serie justamente por la cantidad de episodios que tenía. Sí. Sí, bueno, en el caso, por ejemplo, o sea, mi amiga le hicimos para RCTV y funcionaba de alguna manera como es la escritura tradicional, porque bueno, además estaba, era como una cabeza de escritor con 2 escritores que eran Patricia Ramírez y Fernando Espura, y funcionaba tal cual. Yo diagramaba los episodios, ellos dialogaban, se hacía la revisión del episodio final y ese era el que se enviaba, ¿no? Y eso es como se escribe televisión, eso es como se escribe, digamos, en la mayor parte del mundo la televisión, ¿no? Porque y quizás la más fácil, la más económica también. Pero en el caso de México, que ha entrado muy fuerte en el mundo de las series, porque además por su cercanía con Estados Unidos es como el lugar perfecto para tener la base de Latinoamérica. Aquí está todo, aquí está Amazon, está HBO, está Netflix, todo. Entonces, eh, han empezado a trabajar con el sistema norteamericano de escritura de series, que es el sistema de cuarto de escritores. Luis Miguel se escribe con cuarto de escritores. Entonces, eso significa que hay un escritor principal, un head writer, que es como el que tiene a cargo la historia, el que toma las decisiones finales en relación a la historia, y ese es el que
y está acompañado de un equipo de escritores. Ese equipo de escritores está siempre, no es esta cosa de, bueno, yo espero en mi casa que el escritor me mande la diagramación, la escaleta, y yo hago mis escenas y las mando, sino que los escritores estamos constantemente en el cuarto de escritores, dando opiniones, generando ideas. El head writer siempre viene con el plan de qué es lo que se va a hacer. Hoy vamos a trabajar el episodio 1 y en este episodio nosotros tenemos un problema en relación a no sé, el gancho de la temporada pasada y tenemos que resolverlo en este episodio. ¿Cómo lo vamos a resolver? Con esta información, con esto. Bueno, nada más en el caso de una serie como Luis Miguel, donde prela lo real, lo ficticio, todo, ¿no? ¿Cuánto puedes ficcionar y cuánto no? Entonces, con estas herramientas tenemos y vamos a resolver este problema. Y entonces ahí todos los escritores van generando ideas, él va hilando, tomando las que le funcionan, las que no, y a partir de ahí él construye lo que van a ser los episodios. Después cada quien se va con su episodio a su casa y lo escribe, y puede haber escritura compartida, pero también puedes tener la oportunidad de escribir tú solo un solo episodio. Y eso hace que, aunque evidentemente tengas que entrar en el tono de la serie, en el tono de los personajes, es decir, mi Luis Miguel no puede ser distinto al Luis Miguel no sé, del episodio 2. O sea, Luis Miguel tiene que ser igual, dialogado, en actitud, ¿no? Tiene que haber una coherencia, pero sí te da la oportunidad de que tú propongas tu manera de cómo suceden los eventos o aportar cosas. O sea, tampoco es que te mimetizas solamente con el producto, sino que también tienes la oportunidad de tú ofrecer algo, porque para eso te contratan, porque si no sería muy fácil escribir televisión, ¿no? Entonces, claro. Nada, ese proceso después va a revisión, esos episodios van a revisión, se leen, es que también es interesante, los lee todo el equipo, no es como que lo lee el escritor principal y él dice, bueno, esto me gusta, no, todo el equipo lee los episodios, da comentarios, da notas, tú con esas notas vas a una segunda versión, y hasta que está la versión final que le gusta al escritor, después eso va además a los productores, al showrunner, al productor, y ellos también dan notas y eso. Entonces, claro, es un proceso que hace que por eso la gente dice, bueno, pero ¿por qué para escribir 10 episodios necesitan un año? Porque, claro, no se escribe como con la rapidez y con la inmediatez que se escribe televisión, como yo escribí mucho tiempo, que estaba al aire, o sea que yo escribía, no sé, un episodio esta semana y la semana que viene lo estaba viendo. Entonces, en este caso no, porque sí hay una búsqueda de si van a ser 6 episodios, tienen que ser los 6 episodios. Entonces, hay todo un trabajo para que sean lo más sólidos posibles, ¿no? Hay digamos, un trabajo en equipo que hace que, bueno, que ese episodio que salga, bueno, es porque ha pasado por muchísimos filtros, tanto de calidad como también a veces, incluso puede que hayas tenido una idea genial y lo hayas ejecutado, pero después precisamente puede pasar por producción que te digan, mira, esto no va a poder hacer así por tal cosa. Por lo menos ahorita nosotros tuvimos que revisar muchos episodios en relación al COVID porque hay otras reglas ahora para poder grabar, entonces no puedes tener multitudes, no puedes tener a muchos personajes en espacios cerrados mucho tiempo, entonces obligó a como hacer una transformación, y ya fíjate que eso no va a tener que ver con, a lo mejor tú vas a ver la serie y tú vas a decir, bueno, ¿y por qué estos personajes están aquí? Ya eso no tiene que ver con que si tú querías que estuvieran allí o no, sino que hay otras circunstancias que están haciendo que eso suceda. Entonces, que yo me acuerdo que con las telenovelas era muy divertido porque todo el mundo decía, pero ¿por qué hablan cosas tan importantes en la sala? Y dice, bueno, porque ese era el estudio que estaba. Entonces era, meten 70 escenas en esa sala, y bueno, dale. Entonces la gente se contaba las verdades más importantes de su vida en la sala de la casa. Entonces, mira, y en términos de tiempo, Karin, ¿cuándo se estima que se estrene? ¿Tienen idea? Bueno, el año que viene, porque eso sí no es secreto, sé que faltaba un mes para terminar el rodaje.
Y es un rodaje que es bien exigente, sobre todo para el actor principal, para Diego Boneta, es un rodaje bien exigente, porque ya no solo interpreta a Luis Miguel en el pasado y en el presente, sino que interpreta a Luis Miguel adulto, entonces implica, a mí me impresionó mucho la promoción de Netflix, porque le hicieron todos los prostéticos, y es impresionante verlo como la transformación, entonces todo eso es un esfuerzo de producción y que amerita tiempo, entonces quizás todo el mundo piensa que la industria va a arrancar ahorita en agosto con o sin vacuna. Me imagino que se van a tomar todas las precauciones y por eso desde escritura ya están tomando las previsiones. Pero que también es otra cosa interesante para que los que van a estudiar guión, uno produce en los guiones. Es decir, un guionista debe tener herramientas del director, herramientas de actor, y herramientas de producción. Es decir, uno como guionista no puede ir solo a escribir porque tienes talento literario. No, yo creo que es importantísimo para los guionistas que uno tomen clases de actuación, así no se monten nunca en un escenario ni digan una letra, tomen clases de actuación, tomen clases de dirección y tomen clases de producción. Porque ahí ya uno va a comprender y ya no se va a pelear. Y dice, pero si yo quería un caballo blanco aquí en esta escena. Y te van a decir, claro, caballo blanco, yo te puedo explicar lo que significa tener un caballo blanco aquí. Entonces, cuando uno tiene herramientas de producción, de dirección y de actuación, uno es mucho, o sea, es mucho la probabilidad que uno le da a un guión de que se ejecute. Porque ya desde ahí estás pensando, y eso no quiere decir que tengas que pensar en pequeño, que si tú quieres escribir Titanic, no puedes escribir Titanic, pero sí te va a ayudar a saber en qué momento elegir. Entonces dices, bueno, si yo quiero un caballo blanco en la escena 10, pues a lo mejor las primeras escenas no necesariamente tienen que ser en los Alpes suizos, pueden ser en otro lugar. Entonces, así tú mismo vas midiendo dónde quieres que la producción invierta. Entonces creo que eso es otro elemento que el guionista produce desde esto que estamos haciendo de corregir episodios o escribir en función de una pandemia para no generarle complicaciones a quienes lo van a ejecutar y no hacer inviable un proyecto, porque ¿qué pasa? Un guionista terco puede hacer inviable un proyecto. Claro, totalmente. Es entender el negocio desde distintos frentes y escribir en función de esos conocimientos. Porque también con el tema de montar, muchas veces tú estás montando la película, o sea, tú montas la película, tú te la imaginas montada, con los saltos temporales, o sea, tú todo lo estás gestando desde el texto, ¿no? Que no vendría mal tampoco entender el montaje, ¿no? Como es que eso, el guionista debe tener herramientas de todo, y cuando digo incluso actorales es para que cuando tú escribas un diálogo sepas que un actor puede decir eso. Porque a veces uno escribe unas frases y uno jura que esta frase es hermosa y cuando un actor la dice se le traba hasta la lengua, por las palabras que escoges, entonces hasta eso es importante porque tú como guionista, al entender cómo trabaja un actor, puedes hacer el diálogo acorde, porque además todo es artificial, que es otra cosa. Es muy raro cuando la gente cita a Aristóteles con el tema de que el arte imita la vida. Él no dijo eso. No dijo el arte imita la vida, él dijo el arte imita la acción de la vida. Y eso es distinto, porque ya una acción es algo artificioso, es una percepción. Porque cuando tú ves la vida, probablemente tú tienes que extraer de ahí la acción, lo que está sucediendo, que es como cuando uno ve un hecho real y dice, ajá, ¿cómo saco drama de ahí? Y entonces ya eso es una percepción, ya ahí hay alguien que está observando, y es algo que es subjetivo. Entonces a veces la gente con el cuento de que el arte se tiene que parecer a la realidad, no, la realidad es la realidad. Además, la realidad ya de por sí es un constructo, porque una cosa es la realidad para mí, otra cosa es la realidad para ti, así estemos en el mismo cuarto y viendo lo mismo. Entonces, la realidad es una construcción, y cuando uno se enfrenta como escritor o como cineasta y pensar que el arte imita la vida, el arte no la imita, el arte la recrea, la reinventa, y es lo que decía Aristóteles, imita la acción de la vida.
porque la vida en sí misma es aburrida, o sea, la realidad por sí puede ser, dígame ahorita, o sea, la realidad ahorita es un aburrimiento total. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, el guionista, el director, tienen que extraer lo que es dramático y lo que genera realmente emoción de la vida. Y eso ya implica reinventarla. Así cuando tú la veas, tú digas, eso pasó así. Yo me acuerdo que yo siempre lo comento con El Amparo, que cuando hicimos la proyección en El Amparo con los sobrevivientes, un periodista le preguntó a uno de los sobrevivientes, ay, ¿y cuánto de verdad hay ahí? Y él dijo, el 80%. Y yo creo que no hay ni el 50%. O sea, Claro, sí hay una fidelidad a la historia, pero no a la realidad. No como los claro, hechos claro. sucedieron exactamente, porque si no, tienes que hacer una serie de 20 episodios, porque todo lo que sucedió antes y después del Amparo, por favor, o sea, en serio te va por una serie. Entonces, para hacerlo en 2 horas, evidentemente una selección de elementos y de eventos que parecen reales, que tienen Claro. una sensación de realidad, pero que no es la realidad. Sí, sí, totalmente. Además, eso abre un tema súper sabroso para el que lamentablemente no vamos a tener tiempo, que es justamente, recuerdo tus palabras que decías, cuando nos olvidamos del hecho real, la película empezó a suceder, Exacto. ¿ok? Justamente por lo mismo, porque además las cosas pueden ser basadas en hechos reales, pero jamás van a ser iguales, porque sencillamente no funcionan en términos cinematográficos, porque tienes que hacer una Exacto. selección de O porque la escenas. realidad tiene sus tiempos. O sea, por ejemplo, una persona dice, lo botan del trabajo y decide suicidarse. En eso puede pasar una semana. En una película tiene que ser, Claro, claro, en una película tiene que ser inmediatamente, acción-reacción. Pero en la vida claro. real puede pasar tiempo a que tú digas, pero ¿por qué esa persona se suicidó? Y le pasó hace 2 meses lo que le pasó. Claro, y bueno, tienes el tiempo cinematográfico, tienes la Exacto, elipsis, tienes que mostrar la transición, pero no puedes mostrarla, bueno, tal cual como pasó en la exacto. vida real, ¿no? A mí me gusta pensar que ver es un hecho automático, pero mirar ya es un constructo, ¿no? Y la labor del guionista en gran parte se trata de eso, ¿no? De mirar para justamente tener un constructo a partir del cual se mueve un universo que, bueno, después cambiará cuando caiga en manos del director y que el director de fotografía aportará otro tanto y el director de arte otro tanto y después los actores otro tanto con su interpretación. Nuevamente, creo que la gran conclusión es entender la creación audiovisual como un cuadro a varias manos, que creo que fue una frase muy bonita que tú dijiste alguna vez en una de las tantas conversaciones que hemos tenido en cuarentena. Karin, se nos está acabando el tiempo, súper complacida de que hayas aceptado. Siempre será una lección enorme conversar contigo en nombre de la Escuela de Comunicación Social y de todas las autoridades. Te agradecemos porque además, para los que no sepan, Karin es ucavista, es egresada de la Escuela de Letras y bueno, yo sé que Karin cada vez que uno le dice UCAP sale Por corriendo, no favor. importa no importa Mi la alma hora. mater. O sea, me cambió la vida realmente haber estudiado en la católica, porque bueno, ahí descubrí el teatro, muchas cosas, así que sí. Bueno, muchísimas gracias, Karin, muchísimas gracias a la escuela por este espacio y por la invitación a moderar, al Centro de Estudios en Línea por toda la colaboración a nivel técnico, y esto va a quedar, la Escuela de Comunicación siempre los graba en el mismo link, yo calculo más o menos unos 2 días quizás, o quizás menos, quizás mañana ya vaya a estar disponible. Cuando esté, te lo comparto, Karin, por si quieres compartirlo con alguien. Muchísimas gracias, Karin, y muchísimas gracias a todos por conectarse. Un Vale, abrazo grande. muchísimas gracias.